Hola, soy Vanessa Moreno Lozada y hoy estoy acompañándolos en este programa de Secodap Live, un espacio que abrimos en Secodap para que podamos discutir temas que sean polémica o que causen preocupación en los padres, madres y representantes. En esta ocasión vamos a hablar sobre el trabajo adolescente, algo que durante las vacaciones ha comenzado a surgir dentro de las familias venezolanas, pero que sabemos que no es una realidad que solo ocurre durante el periodo vacacional. Por eso, el día de hoy estamos hablando y vamos a conversar con Ernesto Rodríguez. Él es parte de Caracas Mi Convive, una organización que trabaja en sectores populares de Caracas y además es coordinador de un programa de formación, capacitación laboral para adolescentes y jóvenes. Bienvenido, Ernesto, a este programa. Gracias, Vanessa, a ti y a Secodap por la invitación y poder compartir o conversar sobre estos temas que son súper relevantes en la actualidad. Me gustaría, Ernesto, que pudieses contarnos un poco sobre este programa de capacitación que tienen en Caracas Mi Convive, un poco para que la gente pueda entender por qué eres para nosotros tan importante en este programa. Vale, mira, Vamos Convive es un programa de acompañamiento juvenil que surge dentro de la perspectiva de la prevención de violencia. Cuando Mi Convive nace en 2013, Caracas estaba justamente siendo una de las ciudades o entrando en los rankings de las ciudades más violentas del mundo, y varios diagnósticos o la recopilación de información sobre esta problemática muestran evidencia que más del 30% de los jóvenes, más del 30% de las víctimas de violencia letal son jóvenes. Entonces es una población duramente afectada por esta problemática, y Vamos Convive surge justamente con la intención de abordar esa realidad. Entonces Vamos Convive es un programa de acompañamiento juvenil desde la perspectiva de prevención de violencia que busca formar jóvenes en situación vulnerable o situación de riesgo en comunidades populares, brindándole distintas herramientas que les permitan enfrentar mejor sus retos cotidianos. Estas herramientas tienen que ver con habilidades blandas, que tienen, fortalecer las capacidades de relaciones interpersonales, resolución de conflictos, proyecto de vida y capacidades para la organización y el liderazgo. También habilidades que tienen que ver con el emprendimiento, el mundo del trabajo, el marketing, para que puedan entrar con estas competencias al mundo laboral, y la capacitación en algún oficio. Normalmente, hemos tenido distintas experiencias. Hemos tenido experiencias con el oficio de panadería, barbería, electricidad, manicure y pedicure. Actualmente estamos empezando unas experiencias con servicio técnico y maestros pintores. Pero son actividades que a los jóvenes les permitan entrar en productividad, aportar en casa o atender distintas necesidades económicas, desde un oficio que les guste y que sea, fácil de implementar. Okay, veo dos situaciones en este programa o dos intenciones. Una que dices que nace con la intención de prevenir la violencia. Es decir, el trabajo previene la violencia, uno. Y dos, el tema económico. No tener dinero genera violencia. ¿Cómo se entiende eso? Okay. Mira, sí, hay distintos factores que hacen que un joven esté en una situación vulnerable, ¿no? Primero, el hecho de estar expuesto a la violencia o vivir en una comunidad que está frecuentemente afectada por esta problemática, pero además también todo lo que tiene que ver con escasez de oportunidades para el estudio, escasez de oportunidades para el trabajo, el hecho de también que haya tráfico o actividades económicas ilícitas en relación a las armas, las drogas. El estar expuesto a todas estas situaciones hacen que los jóvenes crezcan en una situación de vulnerabilidad. Entonces, nosotros procuramos dar o fortalecer, reducir la mayor cantidad de factores de riesgo o favorecer el desarrollo de otros factores protectores que tienen que ver con la formación, que tienen que ver con la construcción de un proyecto de vida, de poder desarrollar un talento, de poder alimentar las redes de apoyo con la familia, con la comunidad, pero también de tener una actividad productiva. Entonces, el sistema educativo formal y el sistema también laboral formal da pocas oportunidades o tiene una situación compleja que no incluye a los jóvenes. Y nosotros sí procuramos que estos factores se vean fortalecidos para que la opción de violencia o de actividades ilícitas o esta exposición a estos factores de riesgo pues reduzcan su impacto en la vida de los jóvenes y tengan una situación más segura y más digna. Muy bien. Hablas de jóvenes. ¿Cuáles son las edades con las que ustedes trabajan? Realmente el término adecuado sería adolescentes y jóvenes, porque también trabajamos con menores de edad. A partir de los 15 años ya hemos tenido beneficiarios hasta más o menos los 19, 20 años de edad. El promedio de edad de los grupos que atendemos está entre los 16 y los 17 años. Muy bien.
Estos oficios, estas actividades laborales en las que ustedes capacitan a los adolescentes, a los jóvenes, ¿surgen cómo? ¿Surgen porque ustedes ven que esos es como los intereses en la comunidad? ¿Surgen porque se los han solicitado? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, bueno, hay varios elementos que entran en juego ahí. Uno es oficios que puedan ser atractivos para los jóvenes, un poco el calor del trabajo con los muchachos. Salen a veces como estas, no, es que yo me voy con un tío a trabajar, yo lo ayudo como albañil, o no, me gusta full la barbería. O sea, son estos oficios que son como también parte del entramado de la comunidad. Muchas veces los cursos o las formaciones invitamos a profesionales de la rama, pero también invitamos a adultos trabajadores en ese oficio que son de la comunidad, que también tienen algo que enseñar a los muchachos. Entonces un poco también a través a partir del talento instalado que hay en la comunidad o de las profesiones, pues también son parte del proceso. Y en general sí es muy importante para nosotros oficios que puedan ser, entre comillas, los más portátiles posibles. O sea, que les den a ellos la oportunidad de apenas aprenden, puedan salir a la calle o puedan desde sus casas trabajarlo. Entonces, bueno, la barbería tiene esa característica, la electricidad también. O sea, ellos pueden quizás con un maletincito, sus herramientas, ir, trabajar, hacer alguna pauta, alguna chamba, volver a sus casas. O sea, son oficios que son de fácil aplicación, por decirlo de alguna manera. Dices que trabajas con adolescentes. ¿Recuerdas alguna motivación de los adolescentes que participan en el programa? Sí, bueno, muchas veces está la motivación económica. Yo creo que la situación ahorita, digamos, compleja que tenemos en Venezuela exige que los jóvenes muchas veces enfrenten a temprana edad retos que podríamos considerar que son de la vida adulta, que tienen que ver con labores de provisión o de protección o de llevar el pan a la casa. Entonces, bueno, muchas veces la situación económica, ya sea para satisfacer necesidades básicas o ya sea para satisfacer necesidades más complementarias, pero que también tienen que ver con su recreación, con su salud, con sus metas a largo plazo, ellos tienen la motivación o la inquietud de producir, o sea, de tener recursos propios. Pero además también el interés de aprender o de poner en práctica un talento, y en estos espacios encuentran, digamos, un camino o un espacio para desarrollar un talento o habilidad. Muchos de estos jóvenes enfrentan o están sufriendo las condiciones de un sistema educativo que está también en difíciles condiciones, ven clases pocos días a la semana o enfrentan problemas de infraestructura en sus liceos, falta de profesores o sistemas o instituciones que tienen mucho déficit de recursos. Entonces ellos tienen sí, tienen esta necesidad de que la formación no está siendo completa, de que sienten que, bueno, que sí, que hay algunas materias que le faltan, que están sacándolo adelante, pero sí, sienten ese vacío. Entonces, oportunidades de formación, oportunidades de aprender cosas nuevas, espacios formativos que les doten de otras herramientas también es algo llamativo para los jóvenes, en este caso relacionado con la posibilidad de trabajar. Fíjate que nuestra ley permite que los adolescentes trabajen, siempre que haya un par de requisitos. Uh-huh. Uno de los requisitos es el permiso que se tiene que buscar en el Consejo de Protección. Sí, correcto. Donde reside el adolescente o la adolescente. ¿Cómo manejan ustedes esta serie de requisitos durante este programa? Mira, normalmente facilitamos la información de cuáles son los requisitos legales, pero también trabajamos mucho algo que consideramos que es un vacío, porque bueno, si bien existe como todos los requisitos y la legalidad, realmente la sociedad venezolana, la institución venezolana no tiene suficientes dispositivos para que los jóvenes tengan una inserción plena y fluida al mundo del trabajo. O sea, todo es muy con las uñas, los jóvenes pueden tener, bueno, como que estos permisos legales y tal, pero realmente entrar al mundo laboral con respeto, con dignidad tal, o sea, normalmente tienen como primeros empleos que son muy precarios o pueden sufrir con facilidad situaciones de acoso y abuso de poder o inclusive sufrir de desempleo, o sea, querer buscar actividades productivas o entrar en el trabajo y encontrar oportunidades muy a destajo, o sea, muy puntuales, o estar en largos periodos, aunque estén buscando largos periodos sin pegar pues, en un trabajo. Entonces también hablamos con ellos de todos estos retos que implican entrar al trabajo, al mundo laboral. También, por ejemplo, cómo hacer un currículum, o qué es lo importante, cómo enfrentar una entrevista de trabajo, esos tips que también como que les ayuden a ir con más seguridad a esa primera experiencia. Muy bien, en este segundo segmento vamos a tener una nueva dinámica, a diferencia de la anterior. Es la dinámica del bol. Aquí colocamos algunas preguntas para que el especialista al azar tome un par
y no las respondan en vivo y en directo. Pero antes de entrar en esa actividad, no podía dejar debajo de la mesa un artículo que escribió Ernesto para distintos medios de comunicación, en el que también tuve participación, sobre justamente este tema. Y hay algo que podríamos destacar en esta entrevista de Secodap Live, Ernesto, y es el tema sobre la ausencia de estudiantes en las aulas. En el artículo nosotros reflexionábamos sobre una respuesta que da la ENJUVE, que estima que el 11% de los varones entre 15 y 17 años de edad que no estaban inscritos en el sistema educativo para 2021 se había retirado para trabajar. ¿Cómo Venezuela, como nuestra sociedad, puede armonizar estudio y trabajo? Porque parte de los derechos de la niñez y la adolescencia es que ningún derecho puede estar por encima de otro. Es decir, no podemos pretender proteger un derecho coartando otro. Entonces, correcto, según la ENJUVE, pareciera que los adolescentes están dejando de estudiar para trabajar. ¿Es posible armonizar estos dos derechos en Venezuela, en esta sociedad? Sí, creo que muchos jóvenes en la actualidad que entran al mundo laboral es por necesidades intempestivas, o sea, no tiene que ver con un flujo de que estoy estudiando, me estoy formando, luego voy de trabajo, sino más de resolver algo de subsistencia, necesidad de subsistencia. Hay algunos mecanismos formales que están en la ley para la iniciación al trabajo, está la figura de pasante, la figura de aprendices, pero inclusive estas figuras están un poco desarrolladas, no obedecen a un plan económico, ¿no? o laboral global de Venezuela, y tampoco tienen una regulación demasiado beneficiosa para los jóvenes, o sea, inclusive el porcentaje del salario mínimo es de bajo, o sea, no reciben el 100%, no está en su derecho a recibir el 100%, ni siquiera el salario mínimo, para la figura de aprendices. Y bueno, toda la seguridad social en torno a la iniciación del trabajo todavía está muy en pañales, diría yo, aquí en Venezuela. Sin embargo, sí, o sea, lo ideal sería que los jóvenes no tuvieran que dejar de estudiar para igual iniciarse en el mundo del trabajo, que pudieran ser procesos que van de la mano, capacitarse o aprender, digamos, la educación básica junto con lo que sería entrar al mundo del trabajo. Yo creo que sí sería lo ideal apuntar a esa posibilidad, pero repito, entre las necesidades que ahorita Venezuela impone a los jóvenes y la poca seguridad social que hay en la ley y además de facto, pues hacen que estos procesos estén siendo atropellados para los jóvenes, en su mayoría. Por cierto, ahorita que estamos hablando este tema sobre el primer trabajo, la parte de proceso apoyado por nuestras políticas públicas para iniciarse laboralmente. La parte anterior nos comentaste algunos tipos de oficios que ustedes facilitan en su capacitación. Ahora, estos oficios no son una carrera académica, profesional tradicional. En estas reuniones que ustedes tienen, estos procesos formativos, les han comunicado el deseo de participar de una carrera profesional tradicional. Médico, odontólogo, psicólogo, etcétera. Estas carreras que pues se ofrecen en universidades. ¿Esa opción de vida existe, ese deseo existe en los chamos con los que ustedes trabajan? Sí existe y puede generar opiniones divididas. O sea, hay chamos que dicen, mira, yo quiero terminar el bachillerato y después trabajar. Hay otros que dicen, no, yo sí quisiera continuar mis estudios. Inclusive hay muchachos con los que hemos trabajado que habían desertado a la escuela y a raíz del proceso que hacemos retoman motivaciones para retomar los estudios. Pero bueno, algunos muchachos ven sentido actual en estudiar y algunos muchachos ven, o quizás también por el horizonte inmediato que implica la situación en la que están, ven más factible es entrar de una vez a una actividad productiva y en todo caso a través del oficio ir creciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita la barbería quizás en años anteriores era como un oficio puntual, pero ahorita hay muchísimas ramas, o sea, pueden hacer carreras, inclusive también, por ejemplo, electricistas en el área de la construcción, o sea, también les gusta como explorar los horizontes que les puede dar un oficio, aunque son considerados que son educación no formal, sí puedan hacer igual una carrera en ese sector o en esa rama. Maravilloso. Duda adicional, creo que es bastante importante. En el artículo también se desarrolla el tema de género. Cuéntanos un poco, desde la experiencia de Caracas Mi Convive, si dentro de los participantes de este programa existen mujeres, existen adolescentes mujeres y jóvenes mujeres. Si no hay, ¿dónde están? Usualmente en estas comunidades. Mira,
si hay adolescentes mujeres y jóvenes mujeres que quieren formarse, además hemos tenido, o sea, normalmente algunos de estos oficios pueden asociarse al género masculino, barbero, electricista, pero todo lo contrario cuando vemos en la práctica que las muchachas no solo aprenden, sino que brillan, o sea, realmente destacan en su educación y no tienen menos valor que cualquier muchacho. Muchas veces las muchachas, ocurre cuando estamos captando en los barrios o en las comunidades, que las muchachas tienen la exigencia de ocuparse de más labores domésticas, de cuidado y protección de los hermanos pequeños o de adultos mayores, y a veces la primera opción no es que vayan y se formen para ir a trabajar. Eso lo hemos encontrado. También hemos encontrado algo que a nosotros nos da muchísima alarma, que es que si bien a muchos de estos jóvenes en toda la trama de violencia y de bandas armadas son captados para ser operarios de la violencia, ya sea como gariteros o rangos superiores, a veces las muchachas también son reclutadas y es alarmante porque a veces la naturaleza del trabajo tiene que ver más con trabajos sexuales o trabajos de esta índole, ¿no? Es una problemática que está súper presente en varias comunidades de Caracas y está muy invisibilizada, es como una realidad subterránea. Entonces, bueno, todas estas situaciones, pues sí, sin duda también involucran a las mujeres y todos estos programas, nosotros, bueno, hemos ido haciendo un esfuerzo progresivo para cada vez incluir más muchachas, porque al principio las cifras solo, no, es que son los hombres los que mueren, esos son los hombres los que nada más están afectados por la dinámica de la violencia, pero también hay otras formas de violencia que afectan a las chicas. Y ahora sí, vamos a poner a sudar a Ernesto con las preguntas del bol. Por favor, la dinámica es la siguiente. Toma un papel, léelo en voz alta y responde. Ok, veamos. Vanessa, ¿cuál fue tu primera experiencia laboral? ¿No? ¿Qué trampa es esta? No, mentira, dice, el trabajo adolescente puede llevar a prácticas como esclavitud moderna. Sí, es común o es bastante factible que por los jóvenes ser una población más vulnerable estén más afectados o más sujetos a prácticas de abuso de poder, de irrespeto de derechos, de irrespeto de las leyes y bueno, de entrar en ciertas dinámicas que podrían considerarse esclavitud, o sea, y dentro de trabajos muy precarios. Por eso, el llamado a que deberíamos reforzar o debería ser aún más reforzada todo lo que es el acompañamiento y la asistencia para adolescentes y jóvenes en su iniciación laboral. Segunda pregunta, gracias, excelente respuesta, creemos que sí, o sea, yo creo que también el desconocimiento, ¿no? De las leyes por parte del patrón, creo que así se llama legalmente, y por parte de los adolescentes o los jóvenes, y creo que ahí es fundamental el acompañamiento de los adultos, justamente. Sin duda, sácalo tú. ¿Y la leo yo? Dale, pero no vayas a trampear, tienes que leer lo que dice. Ok, un adolescente no es responsable, por eso no puede trabajar. No, falso. Ese es el típico dicho, muchacho no es gente grande, ¿no? Los adolescentes sí tienen capacidades, talentos, actitudes para trabajar y para desarrollar actividades productivas y actividades de desarrollo personal que brinden un beneficio a la sociedad y a ellos mismos y a su entorno próximo. Es posible que un joven tenga dificultades, tenga momentos de desorientación, tenga información escasa o confundida, sí es posible, y por eso es importante acompañar, orientar, poner a la disposición la mayor cantidad de dispositivos, tanto de información como de apoyo y acompañamiento, pero de hecho es positivo que el joven pueda estar en su etapa de desarrollo o el adolescente pueda estar en su etapa de desarrollo también desarrollando actividades que tienen que ver con la productividad, que tienen que ver con la puesta en marcha de sus talentos y de beneficios para él, para su familia y para su comunidad próxima. Excelente, Ernesto. Muchísimas gracias por acompañar a este espacio. Gracias por darnos toda la información sobre el programa que están llevando a cabo en Caracas Mi Convive desde 2013, que nos mencionaste. Creo que es un lugar y una muestra más de cómo la organización de la sociedad puede acompañar procesos que quizás el Estado no está ofreciendo un acompañamiento oportuno. En este caso, Caracas Mi Convive pues ha consolidado este programa de capacitación. Creo que tiene un par de cortes, si podemos decirlo así, de chamos que están insertándose en el mundo laboral y que
nos da prueba de cómo el acompañamiento adulto, cómo la formación y cómo el desarrollo de habilidades que no tienen que ver exactamente con lo académico, quizás pueden generar una fuerza laboral y una fuerza de oportunidades para el país. Gracias, Ernesto, por acompañarnos, y en el próximo segmento vamos a estar conversando justamente con un adolescente trabajador o que va a comenzar su vida laboral. Tenemos a un invitado que para nosotros es un especialista. ¿Y por qué? Porque es un adolescente que ha manifestado en casa querer trabajar, querer tener experiencia laboral aprovechando sus vacaciones. Pero este adolescente es un adolescente que, además de estudiar, tiene una destacada trayectoria deportiva. Así que para los padres que nos están escuchando, probablemente pueda servirles mucho de ayuda escuchar a Fabián Azuaje, que tiene 15 años de edad. Bienvenido, Fabián. Gracias, muchas gracias, la verdad un placer por estar aquí con ustedes, acompañándolos y bueno, explicarles un poco de mi experiencia y lo bien que me ha ido, la verdad puede creer que esto es de nervios y sí, suele dar nervios, pero la verdad es una experiencia muy, muy bonita que nos hace aprender. Fabián, cuéntanos, ¿qué haces tú a tus 15 años de edad? Ya yo adelanté un poquito que eres estudiante, que haces una actividad deportiva, pero cuéntanos más detalles sobre esta vida que llevas y finalmente qué es lo que te hace pensar en el trabajo. Bueno, yo acabo de terminar mi tercer año, voy a cursar mi cuarto año dentro de poco y bueno, y mi rutina mayormente ha sido, yo soy atleta de natación en el IND, también he nadado en las Naciones Unidas. Mi rutina la verdad ha sido de ir aprendiendo poco a poco y debido a que la educación ahorita en Venezuela no se encuentra muy estable, que digamos, he optado por ir aprendiendo cursos. Ya he hecho como un aproximado de 3, 4, 5 cursos. ¿En qué áreas? En el área de diseño gráfico, operador de Office, contabilidad y por parte un poco de asistente administrativo. ¿Y cómo llegaste a esos cursos? ¿Dónde los buscas? Por internet, he visto también unos cuantos pocos en internet, pero no son así de gran calibre, pero los que sí he tenido de gran calibre han sido en la Academia Americana, que aquí hay demasiados lugares donde esa academia brinda apoyo. Enseña muy bien, la verdad. Tuve una bonita experiencia, especialmente con diseño gráfico y operador de Office. Ok. Si optaste por ese curso de diseño gráfico, pareciera que es que te interesa esa área profesional. La verdad quiero comenzar el trabajo para generar algún bono, un dinero para lograr completar para la universidad. Y la verdad sí, ese es mi fuerte, es el diseño gráfico. Me encanta, me apasiona lo que puedo hacer, toda la creatividad que puedo soltar, todo lo que puedo expresar con simplemente una hoja, un papel, una tableta gráfica en mi mente. Ok. Hace un par de semanas tuviste tu primera entrevista de trabajo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a esa entrevista? Nervioso. Llegué nervioso, pero la verdad la pasé bien, o sea, me atendieron muy bien. Espera un poquito nada más, un poquito, pero... ¿Dónde fue? A ver, tú conversaste con tus padres para poder ir a esa entrevista, sí, ellos te acompañaron. La verdad la idea de lo del INSEE fueron por parte de mis padres, que ellos la verdad siempre me han dicho de que busque de ser productivo y aprovechar mi tiempo. Y vuelvo y repito, ya he hecho bastantes cosas. Y bueno, busqué no solo hacer mucho, sino de lograr agarrar experiencia laboral. Y logré entrar como asistente administrativo en una clínica. Ya hicimos todos los trámites, pero todavía falta algunas cuantas cosas. Okay. Y la verdad me hicieron preguntas, estuvo un test psicológico. Ok. Y después de ese examen que te hicieron, un test psicológico, ¿te hicieron alguna entrevista? Sí. O sea, como cara a cara con algún especialista. Sí, en ese caso fue con una de las trabajadoras y un jefe de ahí. Me preguntaron unas cuantas cosas de que, por ejemplo,
cómo era yo, cómo veía de aquí a 10 años, por qué era la razón de que quería estar allá y bueno, cómo me sentía también el estar allá. ¿Cuál fue, si en verdad yo soy el que quería estar allá? Le comenté lo de mis padres y no agarró tampoco tan mal, pero la verdad fue una experiencia inolvidable porque fue mi primera entrevista de trabajo y la verdad fue unos nervios, pero una emoción. O sea, es increíble. ¿Qué es lo que te emociona? A ver, porque cuando uno ya es adulto y tiene mucho rato trabajando, uno de broma quiere ir a trabajar. Sí. ¿Cuál es la emoción? La emoción, bueno, es la primera vez y uno se siente grande. Muy bien. Y después de esa entrevista, ¿te llamaron? Sí, la verdad el proceso fue muy rápido, fue bastante rápido. Todo eso lo hice en 2 semanas. Okay. Me llamaron como 3 veces. Y desde ahí me llamaron que sí, para la entrevista. La primera fue para la entrevista, la segunda para el examen, los exámenes médicos y luego los exámenes físicos. Muy bien. Ahora, cuéntale, mira, esto lo van a ver algunos papás que tienen unos adolescentes así como tú, inquietos por querer ser productivos, como lo dijiste. ¿Cómo vas a hacer para equilibrar trabajo, tu deporte, porque además eres atleta, es decir, Sí. que tienes que tener una disciplina allí, y además tu educación? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo crees? La verdad tengo pensado en la mañana ir a mis estudios. No va a interferir en nada el INSE con los estudios debido a que hay 2 horarios, en la mañana y en la tarde en el INSE. Pero elegí el INSE en la tarde, bueno, para que no me afecte los estudios y pueda ir agarrando experiencia laboral allá. Escuchamos algunas respuestas de Fabián en este momento y ahora vamos a la parte de Secodap Live que nos permite tener un poco más de holgura y es las preguntas del bol. En las preguntas del bol hay un par de inquietudes que nos encantaría que pudieses responder. Y para hacerlo un poco más interactivo y ver si soltamos los nervios, Fabián, vas a agarrar un papelito, lo vas a leer en voz alta y nos vas a responder, ¿ok? Ok. ¿Has investigado los requisitos legales para trabajar como adolescente en Venezuela? Sí, los he investigado antes de todo el proceso del INSE. Son varios, unos cuantos, pero el proceso no es tan complicado como se cree. Bueno, uno como adolescente tiene que tener varios requisitos. En eso se destacan, por ejemplo, tener un documento que se llama RIF personal, documento de niño sano, o sea, los exámenes de adolescente niño sano, y este también muy especial, que es adolescente trabajador, que se implementa aquí en Venezuela. Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué es lo que te motiva a trabajar aun cuando estás estudiando? Creo que lo había dicho desde un principio. Lo que me motiva a trabajar es ir agarrando experiencia laboral, aprovechando el tiempo que tengo ahorita a los 15 años y la verdad no he tratado de aprovecharlo lo mejor posible e ir ahorrando para mi universidad y estudiar diseño gráfico. Vamos a agarrar una última. ¿Cómo planeas equilibrar tu trabajo con tus responsabilidades escolares? En la mañana el liceo y también en ciertas ocasiones la natación. Y en la tarde vendría siendo el INSE, que no choca para nada con mi horario del liceo. Si teniendo cierta planificación para lograr cumplirlo. No sé mucho de planificación, se lo voy diciendo. Algo que me han intentado impregnar en mí, pero la verdad no suelo ser muy planificador, pero busco de aprovechar el tiempo. Muy bien. En ese día. A ver, y pregunta aquí difícil. ¿Crees que para tu generación, los adolescentes de 15 años que estudian contigo o que van a natación contigo, el tema del trabajo, tener dinero, cómo conseguir ese dinero es una preocupación?
Depende, Ujú. porque mi círculo social y familiar también, porque tengo varios primos que también han pasado por eso, no es tanto por la necesidad. Si no es por un X por Y, pero por necesidad, la verdad no creo que sea por eso. Pero, por ejemplo, si se entiende que también hay familias algo inestables o que simplemente no tienen para costear sus gastos y muchos han tenido que trabajar así, pero también suelen dejar los estudios. Y la verdad les recomiendo de que continúen sus estudios, que muchos he conocido también a familiares que se han arrepentido de no estudiar y ahorita pasan por cierto trabajo. Bueno, estamos ya cerrando esta parte con Fabián y no nos podemos despedir sin que ustedes puedan escuchar un mensaje de este adolescente para ustedes, padres, madres, representantes que puedan estar escuchándolo. De su propia voz, de sus propias ideas, ¿qué mensaje les puedes dar a los padres que tienen adolescentes en casa que les han dicho que quieren trabajar? Principalmente que los apoyen. Han cometido, porque he visto de que los suelen criticar, pero principalmente es mejor que los apoyen para que agarren confianza como ellos a ustedes y ustedes a ellos, y bueno, se logren desenvolver mejor por ahí. Perfecto, ahora nos vamos al próximo segmento, tenemos un nuevo invitado, así que esperen unos segundos y volvemos. Muy bien, trabajo adolescente. Hemos conversado ya con una persona que trabaja en las organizaciones de la sociedad civil, Caracas Mi Convive, que tiene un programa para capacitar a adolescentes y a jóvenes justamente para poderles darle la experiencia de su primer trabajo. Y ya conversamos con un adolescente que por motivación propia para comenzar a adquirir experiencia en esta área, pues buscó formas de empezar a trabajar. Pero en Secodap queríamos pues también abordar toda la parte legal que hay detrás de esto. El trabajo adolescente, ya lo hemos dicho, como todos los derechos, no puede solapar a otro. Por tanto, nuestra ley, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, tiene previsto algunos requisitos que buscan la protección del adolescente en esta nueva etapa de su desarrollo. Por eso tenemos acá a Víctor Briceño, quien es parte del Servicio de Atención Jurídica de Secodap, es abogado y va a poder orientarnos sobre cuáles son esos requisitos que tienen los adolescentes para poder ejercer un primer trabajo de forma segura. Víctor, bienvenido. Hola, Vane, gracias por el espacio. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por haber venido a este espacio. Para nosotros es muy importante. Quiero que sepan que esta es la primera vez que Víctor participa con nosotros en Secodap Live, así que espero tener muchos comentarios positivos de su parte para que no sea la última de Víctor acá. Víctor, como abogado, ¿has tenido la experiencia de acompañar a adolescentes que están buscando insertarse en el mundo laboral? No, en este caso no he tenido la experiencia, pero debido a constantes denuncias que hemos hecho en consejos de protecciones, he tenido la posibilidad de observar cómo es este trámite para realizar lo que viene siendo el permiso para que un adolescente trabaje. ¿Cómo es ese permiso? ¿A qué te refieres con permiso? ¿Quién tiene que dar ese permiso? O sea, no solamente basta con que los papás estén de acuerdo, ¿o cómo? Eso es uno de los requisitos, pero también cuando un adolescente quiere iniciar en el ámbito laboral, por lo general lo que tiene que ir es acudir al consejo de protección más cercano, dependiendo del municipio del adolescente donde resida, y bueno, ahí solicita un permiso. Previamente necesita traer un informe de salud donde se acredite cómo se encuentra físicamente. Y bueno, a partir de eso también otros requisitos que son bastante breves, los voy a mencionar rapidito, que es su nombre, fecha de nacimiento, lugar de habitación, nombre de su padre y madre, la escuela, grado, horario escolar, lugar y tipo de trabajo en el que se va a desempeñar y fecha de ingreso, entre otros. Ok, ¿eso lo lleva el adolescente o sus padres? Lo puede llevar el adolescente, pero siempre tiene que tener permiso de un familiar, en este caso padre, madre o representante. Okay. Por lo general lo pueden ir a acompañar
pero el adolescente también lo puede hacer solo. Ok, y la familia acude al Consejo de Protección del municipio donde vive. Sí. La familia, muy bien. ¿Y allí qué le entregan? ¿Le entregan como algún documento o es solamente como para llenar un formulario dentro del Consejo de Protección? ¿Para qué sirven estos requisitos, estos documentos? No, claro, con estos requisitos se hace el trámite, pero es muy importante y entre los requisitos que no mencioné y que, bueno, hice mención ahorita específicamente, le piden un permiso de salud, un informe de salud para saber si están aptos para desempeñar el trabajo al cual se quieren dedicar, por decirlo de alguna manera. Entonces, con este informe médico, más los otros requisitos, que sea en qué año o grado está, por supuesto, la autorización del padre, madre o representante, el horario también que se va a desempeñar en su trabajo y quizás el nombre del patrono, el lugar donde se va a desempeñar, todos esos requisitos lo tienen que llevar al Consejo de Protección y ahí se le otorga ese permiso. Ahí lo que se hace en el Consejo de Protección es que se va a registrar al adolescente en el registro de adolescentes trabajadores y trabajadoras. Ok, entendido. Ahora, ¿hay algún documento que tenga que entregar el patrono, el empleador? No necesariamente, simplemente le pueden dar el horario. Si cuentan con un horario que se establezca y le dicen, mira, este va a ser tu horario, lo pueden consignar entre estos requisitos. Claro, aquí también hay una salvedad donde dice que el Consejo de Protección puede pedir otros requisitos aparte si así lo determina. Okay. Entre ellos pueden estar alguna petición extra que le hagan al patrono que entregue. Okay. Y esta serie de papeleo hay que realizarlo cuando ya se tenga certeza de que este adolescente va a comenzar a trabajar, o lo puede hacer justo en el momento en el que dice, bueno, mira, yo quiero comenzar a revisar opciones y lo voy a ir haciendo antes de que me lo pida el empleador, ya yo tengo mi permiso como adolescente trabajador. No, claro, en este caso, por supuesto, tiene que haber este ánimo, pero tiene que haber una certeza de dónde va a trabajar, porque precisamente, luego lo podemos hablar, tiene que haber como una especie de equilibrio entre el trabajo, entre el derecho al trabajo y el derecho a la educación, donde, bueno, el patrono también se tiene que comprometer o tiene que garantizar ciertos derechos de que el adolescente siga estudiando. Entonces, por eso es muy importante que ya se fije el lugar donde quiere trabajar. Ok, y en caso de alguna... Bueno, primero creo que deberíamos poder conversar sobre eso, sobre ese equilibrio entre el derecho al trabajo y el derecho a la educación, que es probablemente lo que más puede angustiar a los padres, madres y representantes, porque es de esperarse que las familias pues estén pensando que un adolescente lo único que tiene que pensar es en educarse, en hacer sus estudios de bachillerato y luego pasar a la universidad. Pero quizás la situación económica en Venezuela pues ha llevado a otras motivaciones como esta, la del trabajo. Entonces, si pudiesen hablarnos sobre ese equilibrio que entiendo está garantizado por la ley. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces, bueno, el adolescente quizás por necesidad, como bien tú dices, o porque sí me ha llegado o me habló un caso en particular que me dijo que su hijo estaba buscando querer iniciar un trabajo apenas en este lapso de vacaciones, que son 3 meses. Entonces, bueno, mientras que están en vacaciones, perfecto, pero si por casualidades quiere pasarse de ese lapso y quiere, me imagino que iniciar su trabajo con su año escolar, okay. ¿Qué es lo que pasa? La familia, la sociedad, el Estado también deben garantizarle, sobre todo el patrono, deben garantizarle ese equilibrio. Que no porque inicien ya un trabajo o porque prevalezca porque están percibiendo un sueldo en su trabajo, dicen, bueno, esta vez no voy al colegio, este día no, o llego un poco más tarde o salgo un poco más temprano. No, tiene que haber un equilibrio. El patrono le debe garantizar y le debe respetar ese derecho a la educación. Por ningún motivo, si el adolescente está estudiando, porque debe estudiar, y luego inicia el trabajo, debe parar lo que viene siendo la parte educativa. Eso el patrono se lo debe garantizar y respetar. Ok. Ese es el espíritu que tiene toda esta regulación. Si nos puedes mencionar en qué parte de la LOMNA encontramos estos requisitos que acabas de mencionar. Y creo que es mucho más extenso que solamente los requisitos que se necesitan para que el adolescente comience a trabajar. Vamos a empezar por ahí, que nos puedas decir en qué parte de la LOMNA, qué artículos. Mira, a partir del... Señalan aquí esto. tengo la chuleta, a partir del artículo 94 en adelante. Hablan del derecho a la protección en materia de trabajo. Muy bien. Ahora, ese es el espíritu con el que se creó este capítulo de la LOMNA, el solo proteger la educación, o hay otros derechos también que se están previendo en estos artículos. Claro, en este caso también hablan de los derechos y garantías que se le dan al adolescente. Por ejemplo, tiene capacidad laboral, y quiere decir que, bueno, que cualquier acuerdo, convenio o acto que se lleve a cabo durante el trabajo va a tener validez.
Ok. También hablan de que se presume una relación de trabajo cuando no hay un contrato escrito. Entonces dicen, mira, yo no tengo ningún contrato, entonces yo me desentiendo de este adolescente que está trabajando conmigo. No, se presume que sí hay una relación laboral. También le garantiza otro tipo de derechos, por ejemplo, al de vacaciones, al de poder sindicalizarse o pertenecer a algún sindicato, derecho a huelga, entre otros derechos. Ok. Y el derecho a la salud, porque existen trabajos, sobre todo por ejemplo en el área de agricultura, que pueden ser muy pesados, es decir, de cargar kilos de peso o que sean jornadas muy largas, incluso si no estás en periodo educativo, o sea, en el periodo escolar. Pueden ser jornadas muy largas, quizás. ¿Cómo lo regula o cómo garantiza el cuidado al derecho a la salud y a la integridad física es la ley? Bueno, en este caso también es muy específico porque prohíbe cualquier tipo de explotación y trabajo forzoso. En cuanto al tema del horario o la jornada laboral, tiene esta excepción donde el adolescente nada más puede trabajar de 30 horas a la semana, nada más puede trabajar 30 horas, 6 horas al día. Con un periodo de división, se divide en 2 lapsos que no pueden exceder ninguno de 4 horas. Entonces no puede llegar a un acuerdo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el adolescente no va a decir, bueno, yo de estas 6 horas que tengo que cumplir diario, trabajo 5, voy al colegio y luego hago 1. No se lo permite. Tiene un descanso, eso sí, de 1 hora, pero no puede exceder de 4 horas. Entonces el adolescente se separará entre quizás un primer lapso de 4 horas y luego de 2 horas. Muy bien, vamos ahora a entrar en la parte más dinámica del Secodap Live, que es el bol de preguntas. Pero antes quería hacer unas precisiones, porque me parece muy importante decirles a los padres, y si de casualidad que lo está viendo, quizás lo está viendo algún adolescente, pues si ocurre algo en el ámbito laboral, ¿a dónde se reclama? ¿En dónde se reclama? ¿Se reclama en el Consejo de Protección, en el Ministerio del Trabajo o a la empresa en donde uno está laborando? ¿Cómo es eso? Bueno, puede ser en el Ministerio del Trabajo, también dependiendo, puedes realizar la denuncia al Consejo de Protección, porque el Consejo de Protección también emite informes, por decirlo de alguna manera, que se los remite al Ministerio del Poder Popular en materia de protección de trabajo, de niños, niñas y adolescentes. Entonces va a depender mucho de la situación, por supuesto. El trabajo dentro del mismo trabajo, de la misma institución, se le deben garantizar cierto tipo de derechos. Y bueno, es importante que pese a que se trate de materia de niños, niñas y adolescentes, denuncie. Es importante que esto no quede callado de alguna manera, por decirlo así. ¿Qué puede ser causal de una denuncia, sí, o de una intervención del Consejo de Protección en estos casos de ámbito laboral? Es que, a ver, quiero hacer esa puntualización. Los adolescentes gozan del mismo trato como si se tratase de un adulto. Por supuesto, se protegen, como ya te lo comenté, a nivel de horarios, quizás tienen más vacaciones, que es un periodo de 22 días, pero bueno, que deje de percibir algún tipo de salario mínimo, que no se le respeten las vacaciones, que las jornadas laborales excedan, que los sometan a algún tipo de trabajo forzoso o entre en un tipo de explotación laboral. Todo este tipo de casos se pueden denunciar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta precisión, que creo que es una de las angustias que puede estar moviendo a los padres a revisar este programa justamente. Y ahora sí, vamos con nuestra dinámica del Secodap Live, el bol de preguntas. Fácil, tomas una, la lees y la respondes. Existen trabajos específicos que están prohibidos para los adolescentes según la ley venezolana. El trabajo forzoso y la explotación están totalmente prohibidas. ¿Esto qué quiere decir? Que por supuesto, si te apuntaste, vamos a decir, a trabajar en un supermercado, no te pueden obligar a cargar grandes cargas. Ok. Tampoco, por supuesto, te pueden explotar a un nivel de que excedan, como ya lo he comentado, estas horas de trabajo, o que te mantengan desmontando un camión, realizando cargas que no te corresponden. Porque bueno, como digo, es importante precisar el tema de la edad, que son adolescentes y no pueden estar sometidos a, por ejemplo, también trabajas catando perfumes, por decirlo de alguna manera, no te pueden exponer a cierto tipo de materiales químicos que componen estos perfumes. Una pregunta interesante. Esto parece bonito porque está regulado, porque existe un mediador, el Consejo de Protección, que además tiene un registro de adolescentes trabajadores. Los padres que pues acudan a esta instancia van a saber dónde poder reclamar en caso de que algo ocurra fuera de la ley. Pero la verdad es que en Venezuela también está ocurriendo algo más, que es el trabajo informal.
Estamos hablando, puede ser de buhonería, puede ser, estamos hablando de algún trabajo a destajo que se realice, por ejemplo, servicio técnico y que tengas como ayudante a un adolescente y pues eso, no acuden a esta como regulación y no están regulados bajo esta ley. ¿Qué ocurre en esos casos? Bueno, precisamente, también lo comenté en el segmento pasado, cuando es tan informal o el adolescente trabaja por cuenta propia, aún así deben inscribirse en este registro. También, ¿qué es lo que pasa? Se presume que hay esta relación entre jefe y empleado, sí, se puede decir así. Entonces, ¿qué está pasando? Efectivamente, si en algún punto se denuncia este tipo de prácticas, el jefe responde. Le tiene que dar todo lo que viene siendo el tema del salario, el tema de remuneraciones, las vacaciones, todo esto. Que también está pasando cuando se tratan de niños que trabajan por cuenta propia o adolescentes que trabajan por cuenta propia, también tienen que realizar este examen físico para saber cómo están y cómo también este examen físico demuestra, porque eso es anualmente, se tiene que realizar este examen, a ver cómo se ha ido deteriorando su cuerpo de alguna manera con este esfuerzo que están haciendo, para saber si reúnen las capacidades para seguir haciéndolo, si se encuentran las capacidades óptimas y bueno, dependerá de ese examen si pueden seguir o no trabajando. Y bueno, llegamos así con estas 2 preguntas del bol de preguntas al cierre de este programa. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes. Estamos seguros de que puede haber quedado algún par de preguntas al aire, así que no duden en escribirlo en los comentarios en alguna de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Facebook y por supuesto aquí en YouTube, @derechamos. Muchísimas gracias, me despido, Vanessa Moreno Lozada.